Darle las gracias a todos por haberse conectado, tener la amabilidad de permitirnos llegar a ustedes a través de esta videoconferencia. Hoy vamos a tratar algunos aspectos vinculados con la asignatura de planificación de transporte. En las clases anteriores habíamos relacionado los diferentes aspectos vinculados a en qué consistía la planificación de transporte, cuáles eran los documentos en que se basaba la planificación del transporte. Habíamos visto que era la Plan Único de Transporte y o el Plan de Movilidad Humana y el Plan Maestro de Transporte. Y la planificación de transporte se basaba en el Plan de Desarrollo Urbano. Bien, el Plan de Desarrollo Urbano se basaba en estos dos que yo había mencionado anteriormente, que es el Plan Maestro de Transporte y el Plan de Movilidad Humana. Todos ellos vinculados siempre a nuestra actividad de gestión del transporte. También habíamos visto que en el Plan de Desarrollo de Transporte, el Plan de Movilidad Humana nos permitía establecer las diferentes demandas que se requerían para poder hacer una adecuada planificación del transporte, ya sea para corto, mediano o largo plazo, siempre satisfaciendo las demandas de cada una de las áreas a que sea objeto de estudio de nuestra asignatura planificación de transporte. De igual medida, habíamos evaluado pues diferentes aspectos que estaban concernientes a la calidad de la prestación del servicio y con respecto a la necesidad de jerarquizar algunas zonas urbanas utilizando pues los diferentes tipos de corredores, ya sean los corredores longitudinales, corredores transversales, corredores auxiliares y aquellas otras vías como vías de carriles exclusivos que nos iban a permitir mejorar el flujo de nuestra circulación vial a través de las diferentes áreas de estudio a que hagamos referencia. También, pues, estuvimos viendo las características de los medios de transporte que se permitían circular por estas vías que habíamos mencionado. Bien, y habíamos hablado de transporte público, de transporte privado y de transporte escolar, que eran aquellos que nos iban a facilitar la posibilidad de recurrencia de estos medios y de descongestionar de una manera muy rápida nuestras vías. Teníamos nuestros corredores viales que nos iban a establecer también facilidades para la circulación de nuestros medios y, bueno, los redondeles o rotondas que también son aspectos que nos facilitan la descongestión del tránsito en nuestras arterias viales. Todo ello iba aparejado a un crecimiento técnico de nuestra infraestructura vial a determinados niveles de planificación, siempre respondiendo por determinados proyectos que se estaban estableciendo en la planificación que habíamos desarrollado en el mismo. También
hoy queremos hacer algunos aspectos referentes a principios que tenemos que tener en consideración para poder desarrollar de una manera consciente, de una manera adecuada, la planificación del transporte. Y dentro de ello, pues, estamos hablando de la evaluación de los costos internos que se pueden desarrollar en los medios de transporte. Cuando hablamos, y fundamentalmente, del transporte urbano. Bien, cuando hablamos de los costos internos que se van a desarrollar en el transporte urbano, pues tenemos que tener en consideración en gran medida el uso que se le va a dar a nuestra infraestructura de transporte. Es una razón esencial que tengamos siempre presente el uso de las infraestructuras de transporte. Ellos nos va a dar la provisión de lograr acercar aún más a las grandes realidades y a las grandes necesidades la planificación del transporte con los avances tecnológicos y los avances del desarrollo poblacional de cada una de las regiones. También vamos a tener que los costos internos nos van a servir de base para el desarrollo de decisiones que vamos a tomar y que vamos a llevar a cabo para establecer el mercado del transporte. Sin una adecuada evaluación de los costos en que vamos a incurrir, pues no podemos desarrollar ningún mercado vinculado al transporte. Iríamos a una quiebra irremediable si no tomamos como principio estos aspectos de evaluación de los costos internos de la utilización de los medios de transporte. También el alto o la alta demanda de la movilidad individual nos va a hacer necesario que establezcamos ofertas o nuevas ofertas de medios de transporte. Con estas nuevas ofertas de medios de transporte vamos a poder acceder a la prestación de nuevos servicios en regiones, en localidades a las que aún no podemos establecer el servicio previsto. Sin embargo, para poder hacer esto, para poder incrementar nuestras flotas de transporte, para poder mejorar nuestros servicios de transporte, para aumentar nuestros itinerarios, para aumentar nuestras rutas o recorridos en las diferentes regiones a las que estemos haciendo referencia, ya sea desde los puntos de origen hasta sus puntos de llegada. Recordemos que siempre que generamos un viaje, estamos generando por lo general un retorno. Y ello nos va a ir incrementando la demanda de nuestros medios de transporte. Ahora, como elemento fundamental en el ámbito de la previsión o de la provisión de los servicios de transporte, atendiendo a los niveles de responsabilidad que contrae el Estado, vamos a ver que primero van a ser responsabilidad de quién, de los ámbitos locales, después de los ámbitos regionales y por último de los ámbitos nacionales. ¿Sí? ¿Por qué primero de los ámbitos locales? Porque con los gobiernos autónomos descentralizados va a permitir que cada una de las regiones, que cada una de las parroquias, de los cantones, de las provincias,
puedan establecer sus planificaciones atendiendo a sus características de demanda. Y estas características de demanda están dadas por su propia geografía, por sus propias características geopolíticas, por sus propias características geoeconómicas. Y ello va a establecer que se vaya desarrollando determinados tipos de medios de transporte. Y siempre basado en ¿qué? En el ámbito de jerarquización o de responsabilidad local. ¿Por qué de la responsabilidad local? Los verdaderos necesitados de estos medios de transporte son aquellos que producen en diferentes lugares. Son aquellos que se tienen que movilizar de un sitio a otro utilizando cualquier medio de transporte. Pero son las autoridades que tienen que ver con la gestión de implementación de estos medios las que van a dar las posibilidades de desarrollo atendiendo a las características de esa propia región, de esa propia urbanización. Si hablamos aquí en Santo Domingo de los Áchilas de movilizar en la parroquia, por ejemplo, de Puerto Limón, ya sea todas las personas que se mueven en ella misma, pues vemos que también hay falencia con respecto a las demandas de transporte, que localmente son los que conocen en esencia las características de el tipo de transporte, el medio de transporte, los lugares a donde se tienen que transportar. Y para ello tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos anteriormente, los costos internos que se van a derivar de la utilización del medio de transporte. ¿Por qué? Para poder hacer la selección adecuada del medio de transporte, del tipo de transporte que vamos a seleccionar para dar respuesta a este tipo de demanda. De igual medida, con carácter regional. Nuestros productores, nuestros servicios, nuestra población, nuestra comunidad demanda de insumos y demanda de consumos de determinados productos. Y a la misma vez demanda también de exportar productos que generan. ¿Hacia dónde? Hacia las diferentes regiones que son aledañas a las áreas donde se producen estas. Y para ello lo hacemos con la utilización de los medios de transporte. Y estos medios de transporte que nos van a facilitar el comercio entre las diferentes regiones van a tener que estar pues bajo la responsabilidad ¿de quién? De las partes gubernamentales, como ya decíamos, del hogar de estas regiones o de las estructuras organizativas que van a tener estas regiones, ya sean administrativas, ya sean políticas o demás, pero que sean elementos decisores que permitan la adecuada transportación de mercadería o de personas de un sitio a otro en medios de transportes requeridos óptimos para la prestación del servicio que se requiere. Bien, ya vimos que el Estado cumple una determinada función en la provisión de los servicios de transporte y siempre van a estar basados en estos tipos de ámbitos. Y el ámbito va a ser un ámbito local, un ámbito regional y un ámbito nacional. Porque cada una de las estructuras va a tener la posibilidad de la organización de tanto de la infraestructura como de el medio de transporte, organizar, decidir, planificar, ejecutar las inversiones que se deriven para resolver los problemas de cada uno de estos medios, ¿sí? Y de la necesidad de movilidad que se van a establecer en cada uno de los lugares que estamos evaluando en cada uno de ellos. Y es un aspecto que está concerniente en la planificación del transporte. ¿Por qué es concerniente dentro de la planificación del transporte? Porque estos son los ámbitos que permiten tomar las decisiones
de ejecución de las mismas. Estamos hablando de sectores públicos, pero también inserta el sector privado. Bien, en estos elementos de decisión. Y cuando hablamos como Estado, estamos hablando de todas las instituciones que de una forma u otra tienen relación con los procesos que estamos vinculando a la gestión, a la planificación de los medios de transporte. Bien. En la actividad de planificación hay algo que tenemos que tener en consideración para la elección de la modalidad del transporte. Y ello depende de diferentes tipos de atractivos que se generen de la infraestructura de las áreas o de las regiones en las que estemos haciendo el estudio o que estemos haciendo la referencia en la planificación del transporte. También es una elección dentro de la modalidad del transporte la elección de las áreas en cuanto a el uso de los diferentes tipos de automóviles. Bien, es una política que se viene siguiendo ya a nivel mundial, la disminución del uso del transporte privado. Y es una política que se va desarrollando sobre el uso de los medios de transporte público, con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental. Por lo tanto, es una de las formas o de las modalidades de transporte que nos van a ir permitiendo la elección de estos tipos de modalidades. También vamos a tener en consideración en los mismos el transporte público. Bien, y junto con el transporte público vamos a tener el desarrollo del tráfico vehicular, atendiendo a cada día más la inserción en nuestra red vial de medios de transporte. El medio de transporte ya es algo que se hace necesario en el desarrollo de cualquiera de las sociedades de que estemos hablando. Por lo tanto, el medio de transporte público va a revestir una importancia extraordinaria en el desarrollo de la planificación del transporte. Sin ello, no vamos a poder mejorar las cualidades y las condiciones del tráfico, ya sea motorizado o no motorizado. Estamos hablando de la circulación de las personas en las diferentes pasos peatonales, vías peatonales, áreas peatonales que se van a crear en las infraestructuras que desarrollemos para el objetivo de la modalidad de nuestro transporte. Bien, y a la elección de la modalidad de nuestro transporte. Otro de los aspectos que vamos a tener en consideración dentro de la planificación del transporte va a ser con respecto a la forma de seleccionar los instrumentos económicos. ¿Por qué a la forma de seleccionar los instrumentos económicos relativos a la política del transporte? En ello vamos a establecer que como requisito fundamental, siempre que logremos reducir los impuestos y logremos reducir los cobros de las tarifas del transporte, pues vamos a tener la posibilidad de incrementar
y de regular como un instrumento dentro de la política económica las actividades de transporte. Es necesario que la parte económica sea el elemento de regulación para la política del medio de transporte, que brinda el acceso a todas las personas atendiendo a sus niveles de ingreso, porque le brinda la posibilidad a las diferentes organizaciones de acceder a la demanda de la prestación de servicios de medios de transporte, cuando estamos hablando de la disminución de los impuestos y de la disminución de los cobros. Por lo tanto, cada vez que esto ocurra, pues nos va a permitir mejorar la demanda, incrementar la demanda de la prestación de los servicios de transporte, y sería una manera muy eficiente utilizar como instrumento económico dentro de la política del transporte la regulación de los impuestos y los cobros siempre que se vayan disminuyendo. Entonces, ese impuesto y cobro es una regulación que me va a permitir hacer un mejor uso del medio de transporte, generalizar la utilización, la planificación de los medios de transporte. Es algo que se viene haciendo de una manera muy organizada, muy demandada, muy requerida en todos los países para la planificación del medio de transporte. También vamos a tener en consideración que existen muchos lugares que van a regular el tráfico o la circulación por nuestras vías a través de determinados impuestos. Estos determinados impuestos van a ser utilizados por las diferentes autoridades vinculadas a la explotación de las vías para poder regular de una manera estable la explotación de estas vías y para poder tener como una fuente estable de ingreso al Estado los valores de recaudación que se puedan realizar a través de los tributos. Y generalmente en casi todos los países, ya sean de América, ya sean de Europa, ya sean de Estados Unidos o de cualquier región, se van a estar utilizando como mecanismo regulatorio los impuestos para establecer un ingreso estable hacia las arcas estatales. Es decir, que el medio de transporte, el cobro de esos tributos hacia el medio de transporte no le va a facilitar en cada una de las regiones este tipo de plan. Bien. Otro de los aspectos que queríamos con ustedes ir desarrollando en el sentido de los medios de transporte son todos aquellos que están vinculados con el transporte de carga. Bien, para el transporte de carga vamos a establecer ciertos niveles de demanda, ciertos niveles de regulación que me van a permitir calcular diferentes aspectos de explotación del transporte. Estos diferentes aspectos de circulación del transporte van a estar dadas con la consecución de fórmulas que me van a facilitar la posibilidad de la implementación de kilometrajes, de consumo, de optimización de carga, ¿sí? Y ello está todo mezclado en la planificación
del medio de transporte. En el caso de el transporte, pues vamos a ir teniendo también otros aspectos que me van a ir desarrollando la posibilidad de ejecutar acciones en nuestras redes viales. Por ejemplo, en el sistema de transporte público integrado, vamos a manejar la planificación de la frecuencia de los medios de transporte. Ahora, esa planificación de los medios de transporte, bien, en el transporte público integrado va a estar dado en planificaciones que vamos a desarrollar en el transcurso de los diferentes días de la semana. La vamos a desarrollar de lunes a viernes y la vamos a desarrollar de sábado a domingo. ¿Por qué con de lunes a viernes y de sábado y domingo? La frecuencia de demanda de utilización del transporte en días normales de semana, pues es superior, ya en excepto aquellos casos de los feriados que caen con algunos fines de semana, pues se incrementan algún tipo de medios de transporte, pero el transporte público integrado se va a hacer siempre más demandado en los días lunes, martes, miércoles, jueves, de días de semanas normales, por las características de movilidad del estudiantado, los trabajadores, la movilidad de cualquier persona hacia instituciones bancarias, instituciones públicas, hospitales y demás. Por lo tanto, esa frecuencia que se va a demandar en el medio de transporte va a estar establecida en estos dos aspectos. En la demanda de lunes a viernes y en la demanda diferenciada de sábado y domingo. Bien, de igual medida, de lunes a viernes van a existir horarios picos, horarios de máxima demanda y horarios de mínima demanda en el transcurso de las horas del día, de cada uno de los días. Y de igual medida va a pasar en los fines de semana. Pueden que hayan determinados lugares que sean de aspecto turístico y se va a hacer más demandante en determinados horarios. Sin embargo, puede que hayan otros lugares que sean de aspecto turístico con característica nocturna y entonces en ese horario, esa ruta, esa frecuencia de rutas o de itinerarios se va a hacer más demandante hacia esas partes que son las que hemos estado relacionando y es de la que estamos hablando. Bien, en el sistema de transporte público integrado hay diferencias con respecto a la planificación de las frecuencias en días laborables y en días no laborables. ¿Por qué considera usted que va a haber este tipo de diferencia? En los días laborables puede requerir mayor número de frecuencias que los fines de semana. Por lo que habíamos establecido, por lo que habíamos hablado anteriormente. De lunes a viernes va a existir una mayor demanda, ¿no? Es decir, en los días laborables va a existir una mayor demanda y va a requerir una mayor frecuencia de los transportes públicos para poder satisfacer la demanda en esos horarios y de igual medida con respecto a los fines de semana. En el caso del transporte, también vamos a hablar de la parte económica. Bien,
vamos a hablar de los costos. Bien. En la planificación de transporte también habíamos hablado de los costos. Costos que podían ser costos directos y costos indirectos para la planificación de transporte. Y que todos ellos obedecían al régimen de explotación del medio de transporte que estaba establecido. Dentro de los costos directos habíamos enmarcado todo un grupo de señalizaciones, de gastos que se incurren para estos costos de forma directa y de igual medida con los costos indirectos. Cuando hablamos de los costos directos estamos hablando de los costos de combustible, costos de neumáticos, costos de salario, que van a establecerse, y los costos indirectos, bueno, son aquellos costos donde intervienen fundamentalmente todo lo que es la parte de penalización. Todo lo que es impuesto, la parte punitiva, son los que entran dentro de estos aspectos a relacionarse en la misma. Yo quería retornar y retomar otros temas que hemos visto en la planificación de transporte y que están muy vinculados a la sociedad, donde repercuten de una manera muy fuerte en la consecución de la planificación. Una adecuada o una incorrecta planificación va a traer como consecuencia que nuestras arterias viales, nuestra infraestructura vial va a tener una afectación con respecto a la parte de planificación. Y habíamos estudiado en las clases anteriores que dentro de la planificación habían algunas rutas que se establecían como rutas alimentadoras, ¿verdad? Esas rutas alimentadoras nos permitían abastecer un determinado sector que de manera progresiva se iba incrementando y que hacía necesario que las rutas alimentadoras se vieran complementadas por determinadas arterias por donde ellas pudieran ir circulando. Y estas no eran más que ir mejorando la infraestructura vial. Y esa infraestructura vial se lograba a través de ¿qué? De la ampliación de ejes troncales de las rutas más cercanas que estamos haciendo referencia en los alimentadores. Por lo tanto, para poder garantizar que exista un abastecimiento en todos estos sectores con un incremento de las rutas alimentadoras, tenemos que poder lograr la ampliación de los ejes troncales cercanos a las áreas que estábamos limitando o que estábamos haciendo referencia. También queríamos una manera muy específica establecer algunos aspectos con respecto a lo que es la demanda del transporte. Y la demanda del transporte la determina la tipología de los tipos de viaje, los modos, los motivos, los horarios y los tipos de viajeros que van a hacer uso de la misma. Cuando estamos hablando de la tipología de los viajes, y recuerden que estábamos haciendo referencia a la demanda del transporte, ¿verdad? Y esa demanda de transporte se ve determinada por estos aspectos que les estaba mencionando. La tipología de los viajes. Bien, cuando hablamos de la tipología de los viajes, nos estamos haciendo referencia a que hay viajes que son viajes comerciales, viajes turísticos,
viajes privados, es decir, a ese tipo de viaje, de tipología en que marcamos el viaje como tal, pues el motivo del viaje que se realiza. Entonces es parte de lo que nos está dando la demanda del transporte. Otro de los aspectos que me va a dar la demanda del transporte, pero que me va a determinar la demanda del transporte, va a ser el modo. ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son los modos que hablamos? El modal o el intermodal, ¿verdad? Y recuerden que son siempre para cada una de las partes que estamos estudiando, siempre se va a complementar este módulo que hemos estudiado ya en las diferentes materias vinculadas a la gestión del transporte. Los horarios, las franjas horarias. Estas franjas horarias no son más que el establecimiento de determinadas salidas hacia determinados lugares que motivan un viaje de ida y un viaje de regreso. Bien, por lo tanto, para ello vamos a establecer un determinado cronograma horario para que las personas sepan que si estamos hablando de transporte público dentro de la ciudad, cada 7 minutos debe pasar entre una parada y otra, o por una parada debe pasar un determinado medio de transporte público. Podemos decir también, cuando hablamos de las franjas horarias, estamos hablando de las salidas interparroquiales, las salidas interprovinciales, que están relacionadas con este tipo de medios de transporte. O pueden ser también los horarios de vuelos o de salidas internacionales y van a estar siempre regidas a este concepto, ¿verdad? Y de igual medida, pues, de acuerdo a los tipos de viajeros, ¿sí? ¿Por qué los tipos de viajeros? Los tipos de viajeros van a estar relacionados con las características de las personas que están viajando. Por ejemplo, hay vehículos que se viajan con diferentes tipos de categorización de pasaje. Primera categoría, VIP, clase económica. O sea, hay diferenciación atendiendo al tipo de viajero que está haciendo uso del mismo. Hay personas que viajan con solamente equipajes de mano, equipajes personales. Hay otras personas, hay otros viajeros que aparte de ese equipaje de mano, pues transportan mercaderías que producen y entonces también atendiendo al tipo de viajero, ¿no? Entonces, así vamos a establecer la planificación y vamos a establecer la demanda del transporte que vamos a utilizar. Y ello va a estar concerniente todo en lo que habíamos conversado, que la demanda del transporte va a estar determinada por el tipo de viaje, es decir, la tipología de viaje, por el modo de selección del medio de transporte que voy a utilizar, por los horarios que vamos a establecer para la explotación de cada una de las salidas hacia cualquier lugar, ya sean de transportes de carga o de transportes de transportación de personal. Y por último, de los tipos de viajeros, que es lo que acabamos de relacionar en estas partes concernientes. Bien, también queríamos hacer referencia en cuanto a la forma de disminuir los problemas de ofertas de estacionamiento en las ciudades. A medida que las ciudades van creciendo, va demandando de mayores medios de transporte.
Cuando se demanda de más medios de transporte, por supuesto, si se incrementa el transporte público o el transporte privado, pues va a requerir de determinados puntos de estacionamiento. Si hablamos del sector privado, que es el que más se incrementa con respecto a los medios de transporte, pues se van a ir generando diferentes dificultades para el estacionamiento, fundamentalmente en las zonas de casco histórico de las ciudades, donde las vías son muy estrechas, tienen características muy antiguas, bajo normas muy antiguas que no establecen la necesidad de la misma. Pero por ello, cuando estamos en estos casos, para poder disminuir los problemas de la oferta de los estacionamientos, se toman un grupo de medidas. Esas medidas que se van a ir, ¿me escuchan ahora mejor? ¿Ahora escuchan ustedes mejor? Porque veo algunas observaciones que están haciendo con respecto al audio. Bien. Estamos hablando de que cuando existen las dificultades para los medios de transporte, para el estacionamiento del transporte fundamentalmente privado en las zonas céntricas de las ciudades, pues se van a ir tomando un grupo de medidas. Dentro de ese grupo de medidas, y podemos observarla aquí en la ciudad de Santo Domingo, podemos encontrar como una de esas medidas la implementación de estas zonas de estacionamientos tarifados. Y esos llamados estacionamientos tarifados se hacen a través de un tiempo limitado. Le conocemos como zonas azules. Como zona azul. Son aquellos lugares donde usted puede estacionar un periodo de tiempo limitado y ese periodo va a tener una tarifa que le van a cobrar por ese periodo. Nada más que puede permanecer ese periodo. Ya después se tiene que retirar, no se puede permanecer. Esa es una de las formas que se han buscado para paliar la necesidad de estacionamiento dentro de el sector del casco histórico de las ciudades. Otra de ellas es la inversión, el incremento de las inversiones en la infraestructura de estacionamientos privados. El darle la posibilidad al sector privado de crear estacionamientos para un emprendimiento también da la posibilidad de mejorar la problemática de estacionamiento en las zonas interiores de los cascos de las ciudades. Bien, y por último, la parte de diferentes tipos de operativos de control que se van a ir realizando en las áreas de circulación, donde estos operativos van a permitir que solamente estacionen determinados tipos de vehículos en esas áreas. Es decir, van a tener un nivel de restricción para todos aquellos personas que le va a ser difícil lo mismo. Ya pueden ser en instituciones públicas, en instituciones privadas, van a estar enmarcados a través de carácter obligatorio y se van a controlar a través de controles operativos que van a realizar las diferentes instituciones encargadas del mismo. Bien, les agradezco a todos ustedes la amabilidad de haberse conectado, de habernos permitido acceder a ustedes por este tipo de videoconferencia y espero que les haya sido de utilidad la misma
recomendarles que estudien, que profundicen sobre cada uno de los aspectos que ustedes están consumiendo. Sí, diga, señorita Brigitte. Ya toda la información ya se la hemos brindado. De todas formas, el próximo sábado estaremos con ustedes nuevamente compartiendo y le daremos una amplitud mayor de todas las inquietudes que ustedes tengan. Bien, desearles que pasen una buena noche y muchas gracias por la posibilidad que nos han brindado de hacerle llegar a ustedes esta temática. Pasen ustedes muy buenas noches y nos vemos el próximo sábado.